Cada día que aplazamos a los ajustes y cambios necesarios es un día perdido para el futuro de la nación. El pasado 26 de noviembre, el mandatario de la nación, Laurentino Cortizo Cohen, anunció al país la necesidad de que todas las fuerzas sociales, religiosas, políticas y económicas del país participaran en el Pacto del Bicentenario, cerrando brechas. Un hecho único e inédito en la historia del país. A través de la plataforma Ágora, a partir del momento y hasta hoy, se han recibido más de 3.000 propuestas, en donde existen más de 11.000 de ellas. Cerrando Brechas fue el nombre con que se bautizó esta iniciativa y donde el tema de la educación de calidad para el trabajo tiene acumulada 596 propuestas. El segundo tema está clasificado como otros, donde convergen temas del agro, con deportes y de la Asamblea Nacional. El tercer tema ponderado es cerrando brechas por un Estado justo y ético, mientras que el cuarto es la salud. Hasta ahora, las tres provincias con mayor visitantes y propuestas son Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. El Pacto Bicentenario Cerrando Brechas cuenta con 11 mesas temáticas y su objetivo es sentar a los actores, que somos todos, a proponer un país más equitativo. En otro tema, hoy en A Profundidad, hablaremos del comportamiento que ha tenido el virus COVID-19 en medio de la cuarentena total en que se encuentran las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Mientras, se trata de confinar esta pandemia y revertir los números de contagios y fallecidos. Las autoridades buscan la manera de estar preparados para la llegada del primer lote de vacunas de Pfizer. Entre eso, ya se cuenta con 2 congeladores, facilitados por el Instituto Conmemorativo Gorgas y también el Indicasat. Estos 2 temas, esta noche, en A Profundidad, ocuparán nuestra agenda de trabajo. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos a Profundidad del primer programa del año 2021. Queremos desearle a todos un próspero año. Igualmente saludar como siempre a Jorge Luis Sánchez, temas muy importantes a tratar en el día de hoy. Y feliz año y feliz Día de Reyes también, Jorge. Gracias, Carlos, y feliz, como tú dices, un año 2021, ojalá que venga con mucho optimismo, que muchos sueños de las personas se puedan cumplir y sobre todo que los reyes nos traigan, más que allá del oro, incienso y mirra, nos traigan mucha salud a todos. Es lo principal y mayormente en este momento que pasa no solamente en Panamá, sino en el mundo con la pandemia del COVID-19. Hoy tenemos 2 programas, amigos televidentes, tal como Mundo lo opaco. vieron en nuestra introducción. El primer programa vamos a conversar sobre conociendo el Pacto de Bicentenario Cerrando Brecha. Tenemos invitado a Jorge en el día de hoy. Vamos a conversar con la doctora Paulina Franceschi. Ella es la coordinadora general del Pacto Bicentenario. Queremos darle la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y también desearle feliz 2021, Jorge. Sí, doctora Paulina, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, muchísimas gracias a ambos por esta maravillosa oportunidad de estar con ustedes hoy en este programa a profundidad para tratar 2 temas muy importantes, sin duda alguna, ¿no? El significado de lo que es esta convocatoria al Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas y también mirar lo que nos ha llevado a pensar que en este momento es muy importante que las sociedades nos aboquemos a construir ese pacto social, ¿no? Esta Doctora, gran crisis sanitaria, ¿no? que nos ha hecho replantearnos y reorganizarnos a todos los países y a todos los estados, ¿no? doctora Paulina, las palabras de usted me permite en este momento comenzar la entrevista un poco de atrás hacia adelante. ¿Y por qué le digo esto? Usted dijo algo interesante. El Pacto Bicentenario, de una manera u otra, está relacionado con la situación de salud que vivimos los panameños en este momento. ¿Por qué es importante que los panameños entendamos que un pacto nos puede llevar a tener temas estructurales y no temas coyunturales? Si bien el tema de la COVID es coyuntural, es importante que como nación nosotros nos preparemos para temas estructurales. Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es que esa crisis sanitaria, que empezó siendo una crisis sanitaria, se ha convertido en una crisis sistémica realmente, porque si nosotros hemos visto, pues en efecto es una crisis económica, una crisis social, una crisis sanitaria, y eso ha generado que muchos países
tengan que replantearse, tengan que volver a revisar el contrato social de los países. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva realidad. Los países están cambiando, la economía está cambiando, la sociedad está cambiando, las familias están cambiando. Entonces, en ese contexto, muchas voces coinciden en la importancia en que este es un momento muy oportuno para que los países nos pongamos nuevamente de acuerdo en aquellas cosas mínimas, aquel contrato, aquel pacto social que nos va a permitir afrontar estas nuevas realidades que tenemos hoy en día. ¿Cómo vamos a superar, por ejemplo, las brechas existentes que se van a exacerbar con esta situación sanitaria? Por ejemplo, ¿cómo vamos a cerrar las brechas en el empleo? ¿Cómo vamos a cerrar la brecha en el acceso a la educación? ¿Cómo vamos a cerrar las brechas en el tema del acceso a una salud, a una calidad de un servicio de salud? Entonces, realmente nosotros, es muy oportuno esta coincidencia porque realmente es un buen momento para que muchos países nos revisemos, nos reorganicemos, así como nos estamos reorganizando con las crisis sanitarias. Tenemos que hacerlo en los otros ámbitos porque, como usted ha visto, pues esta crisis ha afectado la economía y ha afectado nuestros indicadores sociales. Entonces, es un momento oportuno para que Panamá se plantee igualmente hacer esta revisión, este reordenamiento de su pacto social, que históricamente cae en un momento también muy oportuno, ¿no? El pacto del Bicentenario, 200 años después, ¿qué mejor momento para replantearnos que nuestro norte debe ser un desarrollo, un bienestar, una prosperidad de todos, particularmente frente a un contexto tan difícil como el que nos afrontamos todos los países. No hay país que se escape de esta situación que afrontamos actualmente, ¿no? Sí, doctora, el pacto en su principio, en el momento que se dio el anuncio, el inicio, inauguración del pacto, se habló de 5 fases. ¿En qué fase nos encontramos en estos momentos? Sí, muchísimas gracias. Sí, en efecto, nos encontramos en la primera fase de 5 fases para lograr esa definición y ese consenso alrededor de ese pacto social, de esos acuerdos. En este momento nos encontramos en esa fase en donde Panamá propone, como así lo llamamos, porque esperamos que todos los ciudadanos, a través de nuestra plataforma de Ágora, que es una plataforma de participación ciudadana, realmente nos ayuden a construir ese futuro de soluciones. Lo que queremos es tratar de que el ciudadano, de abajo hacia arriba, y esto es un elemento muy importante de este proceso, porque lo que queremos es invitar a todas las personas que pueden tener una propuesta de solución para aquellas brechas que les afectan más. Por ejemplo, no es lo mismo cerrar una brecha en el tema educativo en las comarcas, no es lo mismo cerrar esa brecha en el área acá urbana de Panamá, o sea, hay contextos distintos. Entonces, este es un proceso incluyente, este es un proceso democrático, este es un proceso participativo y es un proceso extremadamente transparente, porque a través de la plataforma todos los ciudadanos, sean jóvenes, sean adultos mayores, todos, hombres y mujeres, a lo largo del territorio pueden participar y ayudarlos a construir esas soluciones que necesitamos en un momento históricamente muy difícil para el mundo, como es la situación que vivimos actualmente. Entonces, eso es la primera fase, esta fase de participación ciudadana, que así hemos llamado, es una fase que va a estar hasta el 28 de febrero, y a partir de ahí entonces iniciarán las próximas fases que incluyen, entre otras, todo el proceso de consenso, de mesas de diálogo a nivel regional y a nivel nacional, desde donde estaremos construyendo nuevamente de abajo hacia arriba ese contrato social, ese pacto social que nos va a ayudar a transitar los próximos 10 años, en los próximos 5 o 10 años hacia adelante. Entonces, es realmente un ejercicio ciudadano, un ejercicio de ciudadanía, porque nos interesa empoderar, nos interesa que el ciudadano participe, que aporte soluciones, ¿no? Doctora, casualmente en sus últimas palabras usted menciona el tema de hacer un pacto social por los próximos 10, 15 años. Cuando el mandatario Laurentino Cortizo presentó esto ante la población, habló de que las decisiones que se tomaran en esa mesa, en las 11 mesas que existen,
fueran temas, iban a ser temas vinculantes. ¿Cómo va a ser, cómo el país va o la sociedad hará posible que en los gobiernos sucesivos, como son 2 gobiernos más, este pacto pueda proseguir tal y cual se han tomado las decisiones o cuál se ha decidido en las mesas de negociaciones? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta, porque realmente es muy interesante y muy importante poderla conversar, ¿no? Es un hecho que en efecto una de las cosas que siempre se esperan de procesos de diálogo como estos es que en efecto superar la frustración de los resultados, ¿no? No llegar al final y en efecto pues a veces no lograr convertir esas propuestas en resultados concretos. Y yo quisiera comentarles aquí que una de las cosas de este proceso que es más interesante es la misma trayectoria en sí. ¿Por qué? Porque aquí estamos intentando empoderar al ciudadano, empoderar a la ciudadanía para que realmente participe, comprenda la importancia que es participar en definir ese futuro de país, ese futuro personal también a lo largo de estos años. Y lo que queremos es que efectivamente ese ciudadano empoderado nos permita también demandar las soluciones que necesitamos, a tratar de construir desde los espacios territoriales esas respuestas que necesitamos para que la gente logre un mejor bienestar y una mejor prosperidad en términos generales. Entonces, aquí hay que mirar este pacto con una mirada ligeramente distinta, porque creo que la trayectoria del pacto, la construcción de una ciudadanía activa, recuerde que cuando hablamos de la democracia, por ejemplo, es muy claro que nosotros tenemos que, para que la democracia madure y se convierta en una democracia realmente representativa, necesitamos una ciudadanía activa. Y creo que este proceso tiene esa trayectoria. Al empoderar al ciudadano, el ciudadano se convierte en un ente que exige y que fomenta las transformaciones que, acorde a sus contextos, pueden ser más relevantes para ella. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad diferente a otros procesos de diálogo, algunos exitosos, otros que no han tenido tanto éxito, pero que se distingue porque trata de que el ciudadano se empodere y que el ciudadano contribuya a construir ese futuro, ¿no? Como les comentaba, es un proceso eminentemente de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso creo que le va a dar una tónica muy distinta y va a lograr que se traduzca más en resultados locales, en resultados en los territorios, en las regiones, y no tanto desde este ámbito a nivel de nacional como hemos acostumbrado a tener algunos procesos de diálogo. Entonces yo creo que hay que observarlo, mirar cómo realmente va generando ese empoderamiento ciudadano para comprometerse con la construcción de ese futuro, ¿no? Y es muy importante esto porque quienes estamos pues muchos años estudiando el tema del desarrollo en distintos espacios, realmente entendemos que el desarrollo se construye de abajo hacia arriba. Es muy difícil construir el desarrollo de arriba hacia abajo. Se necesita, pero no es lo suficiente. Hay que tratar de trabajar el desarrollo desde abajo, desde el ciudadano, desde lo local, desde el territorio. Y este proceso, al estimular la participación, como lo estamos haciendo ahora, al tratar de generar consenso alrededor del territorio, de las regiones, puede darle al país una serie de resultados adicionales, aquellos que van más allá de tener un pacto. Es tener también quizás una ciudadanía mucho más empoderada y activa. Yo creo que ese es un elemento que tendremos que observar a lo largo de este proceso, por los meses hacia adelante, para mirar cómo vamos forjando este tipo de ciudadanía que la democracia necesita para fortalecerse y para madurar. Doctora, y tratando de ese punto, tal como usted lo ha detallado y explicado en cuanto al proceso, se habla mucho de que este pacto durante el desarrollo del mismo se lleva a través de un proceso incluyente. Si nos podría definir específicamente Sí. por qué se habla de proceso incluyente dentro de este pacto. Se habla de proceso incluyente por un concepto muy importante, y es que aquí lo que queremos es la opinión de todos los ciudadanos, ¿no? A diferencia de procesos anteriores en donde trabajábamos desde el nivel
nacional a través de representaciones de distintos gremios y actores. Este proceso dice, miren, todo el que quiera hacer una propuesta puede hacerlo. Y por ello la plataforma, la tecnología nos ayuda, porque todas las personas que quisieran participar, que posiblemente en otros momentos no se sentían parte de esta construcción de respuestas de solución, con este proceso pueden aportar soluciones a las brechas, dependiendo de los contextos donde estén. Entonces, es incluyente por eso, porque aquí es todo el ciudadano, hombre, mujer, joven, adulto, que desee participar puede hacerlo a través de la plataforma. La plataforma también está diseñada para que, por ejemplo, las personas, sobre todo de áreas vulnerables como las comarcas, en su propio idioma, en su lenguaje, puedan participar. Está diseñada también para que las personas puedan ingresar sus propuestas no solamente a través de un texto escrito, sino también a través de un video, de un mensaje de voz, porque nos interesa realmente rescatar todas esas propuestas de solución que pueden ser muy relevantes para las personas, sobre todo con un contexto tan desigual como tiene el territorio panameño. Entonces, el desarrollo se construye por ese sentido de abajo hacia arriba, porque hay que trabajar con el contexto donde viven las personas y resolver en el contexto donde están las personas. Y este proceso promete esa posibilidad de que nosotros podamos realmente validar, valorar e implementar las soluciones de acuerdo a los contextos distintos en donde la gente está experimentando la crudeza de muchas brechas, o sea, el hecho que una persona no puede tener educación, que no pueda tener acceso a un servicio de salud de calidad, o sea, son brechas que son brechas básicas, en donde nosotros hemos venido por décadas arrastrando por este modelo de desarrollo diferente, este modelo de desarrollo desigual que tiene muchos países de América Latina, incluyendo Panamá. Entonces creo que si juntamos todas las voces de la gente, las propuestas desde la gente, podremos resolver más eficiente y efectivamente desde abajo. Ese cierre de brechas puede ser más posible, sin duda alguna, si lo trabajamos desde las personas y desde su contexto. Entonces es un proceso eminentemente incluyente. Nosotros hoy día tenemos ya casi más de 4.000 propuestas sometidas a la plataforma. Seguramente mañana vamos a amanecer con 5.000 propuestas. Esto quiere decir que hay un porcentaje de ciudadanía que está entendiendo que esta es una oportunidad de participar. Y yo creo que esta es una muy buena noticia, es un muy buen resultado de lo que hasta ahora vamos viendo en la plataforma, porque eso es lo que queremos. Y también hemos venido viendo que los jóvenes están participando, los adultos mayores también están participando, así que estamos teniendo en la plataforma un diálogo intergeneracional que quizás no lo habíamos tenido antes de manera presencial, pero en este momento estamos pudiendo contrastar lo que están pensando la gente joven, lo que están pensando los adultos mayores, y alrededor de eso construir esa visión, ese pacto social y ese contrato social que nos puede ayudar a distribuir mejor bienestar y más prosperidad a todos los panameños. Doctora Franceschi, interesante ver cómo usted ha repetido varias veces que esta plataforma o este pacto social busca que los panameños nos dirijamos o construyamos una sociedad de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, porque la humanidad ha cambiado, el discurso ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y ya esa historia del maestro, el Magister Dixon, decía, ha variado, ya no es la orden de arriba hacia abajo. Pero en ese mismo renglón, ¿se sienten ustedes satisfechos con la cantidad de propuestas que existen? Y lo segundo sería, protestar es parte de la democracia, pero también la población, para que los invite, es importante que ahora entiendan que tienen una plataforma, tienen un mecanismo para que aumenten esa cantidad de propuestas que pudieran hacer, más allá de que puedan seguir las protestas, pero es importante que la gente también construya, porque usted ha repetido varias veces la palabra construir, porque se construye para el futuro, no se construye para inmediato. Sí, muchas gracias por esa reflexión que me permite hacer, porque en efecto la plataforma y la intención de este ejercicio es que las personas nos concentremos en las propuestas de soluciones, porque solamente vamos a avanzar y el avance va a ser posible solamente si nos concentramos en pensar en resolver.
quejarnos, protestar, no nos va a llevar a resolver los problemas que tenemos. Y en ese sentido, el alcance de esta plataforma de ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar y empezar a pensarnos a la luz de propuestas de solución, nos saca de la inmediatez que tenemos en la sociedad actualmente. Nosotros tenemos una sociedad muy reactiva, muy crítica, legítimamente o no, pero si no rompemos ese ciclo y no nos vamos al terreno de resolver, de buscar propuestas, de avanzar, esto va a ser muy difícil cerrar brechas que prometen exacerbarse con esta crisis sanitaria, porque no olvidemos que esta crisis sanitaria nos va a llevar atrás en algunos indicadores sociales. Ya vemos lo que está pasando en el tema del empleo, lo que está pasando en el tema de la educación, cuántos niños no están pudiendo acceder a la educación. Eso va a tener un costo social muy importante para el país hacia adelante. Entonces, realmente nosotros tenemos que ser propositivos en este momento, en esta coyuntura, que todos los países estamos sometidos a raíz de todo este choque sistémico que estamos experimentando como mundo global, ¿no? Entonces, si nosotros no cambiamos ese enfoque, no vamos a resolver a la celeridad y con la firmeza que pudiéramos hacerlo como país, como sociedad. Y yo creo que eso es un aspecto muy positivo de este ejercicio, porque lo que queremos es que en efecto las personas no denunciemos ni hagamos tantas quejas, sino que propongamos cosas para resolver. Realmente necesitamos avanzar como sociedad. Y la única manera es realmente concentrarnos y presentar esa propuesta de solución que nos van a ayudar a superar pues esta situación tan inédita que ya venía de arrastre, porque la verdad es que la desigualdad en Panamá ha sido un tema que nos ha venido acompañando por muchas décadas, pero que ahora pues con la crisis sanitaria se exacerba. Así que creo que es un momento de pensar en el país, es un momento de pensar en las próximas generaciones, es un momento de pensar en qué vamos a hacer para construir un futuro tan bueno o mejor que el que tuvimos todos los que estamos aquí ahorita mismo, ustedes dos y yo, que tuve la oportunidad de tener un mejor escenario para desarrollar y tener oportunidades. Yo creo que nuestra responsabilidad como gente adulta, como profesionales en este momento, es también ayudar a construir esas oportunidades para las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Que les va a tocar un mundo muy, muy distinto, muy difícil. Entonces yo creo que sí hay que apelar a ese sentimiento de nación, a ese sentimiento de sociedad, a ese sentimiento de solidaridad a la cual llaman muchos expertos internacionales. O sea, necesitamos recuperar la solidaridad, la cooperación entre nosotros, esa confianza que está tan erosionada. Tenemos que restaurarla. Tenemos que Doctora, restaurarla, ¿no? en ese marco que usted acaba de mencionar, sobre todo lo que se busca, el objetivo que se quiere con este pacto, ¿cuál es el proceso o qué se necesita para que este pacto funcione? Mire, lo más importante es que los panameños valoremos la oportunidad de participar. El aspecto más crítico de este proceso es que tengamos mucha participación ciudadana. Porque si nosotros logramos que el ciudadano valore la posibilidad de que su opinión sea tomada en cuenta, de que su opinión sea importante para construir el futuro de este país, el futuro de todos, yo creo que ahí habremos logrado un punto de inflexión importante, porque podemos pensar que podemos tener el inicio de una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía más empoderada, una ciudadanía que ha comprendido que tiene que participar y que tiene que ayudar a construir el futuro al cual podemos aspirar, y que necesita de todos. Ese futuro necesita que todos participemos. Entonces yo creo que ese es un espacio, un punto crítico. Nosotros estamos ahora mismo en una fase, pues sí, nosotros no esperábamos haber recibido en este momento casi que 5.000 propuestas, pero eso nos alienta muchísimo saber que es así. En promedio casi que por día están ingresándose casi que 300 propuestas, y eso lo consideramos muy positivo, porque realmente esa es la reacción que quisiéramos. Nosotros quisiéramos invitar a que aprovechemos esta oportunidad. Esto es una oportunidad para participar de una manera cívica, de una manera de ciudadanía, como la democracia lo necesita y como este país se merece, porque creo que Panamá es un país, decíamos señor Magrat, a quien tuve la dicha de conocer por
por muchos años que Panamá era un país bendito porque siempre sabíamos salir de muchas circunstancias, y yo creo que en este momento en donde hemos tenido tantas situaciones difíciles, esta oportunidad de poder participar es realmente importante, y yo sí quisiera, ¿no?, invitar a los que me escuchan a que entren a la página de Participación Ciudadana, a que nos pongamos el sombrero de ciudadanía y nos pongamos la camiseta de nación, porque realmente aquí lo que importa es pensar en ese país de mañana, en ese país que tiene que reconstruirse y que tiene que asegurar que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener ese futuro de oportunidades que tuvimos algunos de nosotros y seguramente ustedes también, pero que a lo mejor no luce tan prometedor si no hacemos y no nos ponemos de acuerdo en este momento. Doctora, hace un rato usted mencionaba el tema de la erosión de la credibilidad, y eso es bien importante en un país donde es necesario, como usted manifiesta, construir. Mi pregunta iría dirigida a, después de tantos años de democracia, después de tantos años de 200 años de ser independiente, es el momento para dejar de ponerle parche a la sociedad y enfrentar los problemas. Es el momento de dejar de ponerle la curita, porque le hemos ido poniendo curita, y como usted dice, al final los problemas explotan, y explotan cuando de peor manera porque no se abordan en el justo momento. ¿Cierto? ¿Qué recomendación usted le daría a la gente que la ve en este momento para que entienda que ya la época de vamos a dejarlo para mañana pasó? Bueno, yo creo que la situación que vivimos en este momento de la crisis sanitaria debe de movernos la conciencia a todos. Esta es una crisis que nos ha golpeado desde el plano de la familia, desde el plano de nuestras relaciones, desde el plano laboral. Y nos está diciendo, mire, tienen que cambiar, tienen que reorganizarse. El país cambió, el mundo cambió. Entonces yo creo que este es el buen momento para pensar esta nación, para realmente tratar de hacer esos cambios estructurales que no hemos podido superar por mucho tiempo, y que en esta oportunidad en donde hemos tenido este choque sistémico, en donde ni la economía, ni la sociedad, ni los problemas sanitarios nos están resolviendo, yo creo que tenemos que ponernos todos juntos y contribuir, inclusive de una manera creativa, innovadora, a repensar este país, a proponer y a tratar de buscar las maneras en que podamos resolver desde los espacios locales, los espacios regionales, las situaciones que afrontamos y que nos detienen de tener una mejor calidad de vida, que nos detienen de tener un mejor bienestar, porque al final nosotros queremos tener una sociedad y queremos tener una convivencia pacífica, una convivencia en donde todos nos sintamos seguros. Y yo creo que eso lo tenemos que dimensionar. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, el futuro no se ve bien. El futuro se ve con muchos nubarrones, se ve con muchas dificultades, y en donde todos nos vamos a ver afectados por la inseguridad, por la falta de seguridad y paz y de convivencia pacífica. Entonces yo creo que esta experiencia nos tiene que mover y nos tiene que llevar a pensar que realmente tenemos todos que hacer algo, y todos tenemos que movernos de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, y poner un poco y un grano de arena para resolver las dificultades que muchos panameños están afrontando, y que comprometen esa convivencia pacífica hacia adelante si nosotros no tomamos en serio este momento histórico que nos ha tocado vivir como humanidad, porque esto no es solamente un problema en Panamá, es un problema en el mundo entero. Pero eso ya le da a uno la dimensión de la importancia de que entendamos este contexto y nos demos cuenta que tenemos que asumir una posición, asumir una actitud mental diferente para poder construir y reconstruir y asegurar un futuro de oportunidades por un lado, de bienestar y prosperidad, pero también de paz, que yo creo que es un elemento muy importante hacia adelante. Doctora, usted ha hablado sobre el proceso, sobre la inclusión también de las personas, muy importante el tema, pero también haciendo un poco de docencia en cuanto a lo que es el Pacto Bicentenario. Cuando hablamos del Consejo Consultivo del Pacto Centenario, si nos podría describir un poco más en qué consiste y de qué se trata. Sí, el Consejo Consultivo es un ente muy importante de este Pacto del Bicentenario. Es un grupo de personas
que en esta ocasión representan un espectro amplio de ese tejido socioeconómico de la sociedad panameña. Nosotros somos una sociedad eminentemente asimétrica, desigual. En esta sociedad tenemos personas de contextos muy vulnerables, de contextos de muchas carencias, y tenemos personas en donde las carencias no son un problema. Entonces, este consejo consultivo representa de alguna manera ese tejido socioeconómico que tiene la sociedad panameña. Y en este contexto en donde lo que quiere el Pacto del Bicentenario es tratar de ver cómo nos enfocamos en ese acuerdo, en ese contrato, en ese pacto para cerrar brechas. Yo creo que es muy importante tener en este ente de gobernanza, como le hablamos, toda esa representatividad de realidades socioeconómicas que hay en Panamá. Este ente, sin duda alguna, legitima mucho, es muy coherente con el espíritu del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, porque ahí en ese grupo están representadas los contextos de esas brechas que nos interesan abordar en este pacto. Entonces, el Consejo Consultivo es un ente muy importante que nos legitima, que es garante de que en efecto todo el proceso que vamos a estar liderando en las 5 fases es un proceso transparente, es un proceso que responde a criterios precisos y es un proceso que responde a metodologías robustas, de manera tal que nosotros garanticemos que en efecto el resultado del pacto es un resultado producto de la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, el Consejo Consultivo pues cumple esa función y esa tarea, y felizmente está integrado por un grupo actualmente de casi 25 personas que vienen de distintos puntos del país, inclusive personas que vienen de provincias centrales, personas que vienen de la región occidental, personas que vienen de las comarcas, personas que son jóvenes, personas que representan ese porcentaje de individuos cuya inclusión es muy importante, como son las personas con discapacidad. O sea, nosotros hemos logrado integrar un verdadero mosaico de personas que representan ese tejido socioeconómico de Panamá, porque eso es coherente con el espíritu de este pacto, ¿no? Queremos cerrar brechas, queremos atenderlas desde el contexto, desde la realidad de estas personas, y en efecto cada uno de estos miembros del Consejo Consultivo que están en distintos puntos del país han sido instrumentales en bajar este mensaje a las provincias, a las regiones, a las comarcas, porque eso es pues parte de ese compromiso que anticipábamos que podíamos tener con un consejo consultivo estructurado de una manera como esta. Así que es un ente pues que estará validándonos. A mí como coordinadora ejecutiva me corresponde pues validar con ellos distintos aspectos de este proceso, como el documento metodológico, como quiénes van a integrar las mesas de diálogo a nivel regional y a nivel nacional. Así que ellos son esos garantes de transparencia, son esos garantes de legitimidad, y son esos garantes de que hay un proceso metodológico robusto y no un proceso de a dedo, como a veces solimos referir, ¿no? Porque eso pues realmente le quita mucha credibilidad, y lo que queremos es que sobre este pacto reconstruir esas pequeñas fibras de confianza, haciéndolo muy sólido en esos aspectos de transparencia, metodológicos y también de rendición de cuentas. Nosotros ya hicimos una primera conferencia de prensa en donde informamos pues a distintos medios del avance de este proyecto, de las próximas etapas. Me complace mucho también comentarles, por ejemplo, que nosotros vamos a estar haciendo procesos totalmente transparentes para la contratación de los facilitadores y de los relatores de este proceso, y nos vamos a estar apoyando con entes independientes para que sean realmente procesos muy transparentes y logremos una credibilidad sobre este proceso, porque nos interesa garantizarla, porque eso define si una persona participa o no, que se sienta segura de que este es un proceso transparente, este es un proceso confiable y que su participación realmente será respetada y validada. Entonces eso es muy importante para este proceso.
Doctora Franceschi, escuchándola y hablando sobre el pacto bicentenario, definitivamente, por ejemplo, me trae a la memoria cuando hablamos bicentenario, son 200 años, me trae a la memoria cómo naciones europeas como Francia, España, Sí. Italia, crearon su primera, segunda, hasta tercera repúblicas, que eran más que el resultado de este tipo de diálogo o de Sí. momentos que tenían que hacer pausas para comenzar de nuevo a reformatearse, como se dice, como sociedad. Estamos en tiempo distinto históricamente, definitivamente. ¿Cómo podemos convencer? Usted ha dicho varias veces de este Consejo Consultivo no está constituido por entes solamente políticos, está constituido por profesionales de distintas ramas. ¿Cómo podemos hacerle a Sí. la gente saber que este ente consultivo va a garantizar que las decisiones que se tomen allí se van a hacer, van a cumplir? Y lo segundo, ¿cómo hacemos? Porque la pregunta quisiera volverla a recalcar, ¿cómo hacemos que el próximo gobierno y el que viene tome la decisión de hacer propio estas decisiones? Y un ejemplo, hace un rato lo hacíamos mi compañero Carlos y yo, mi colega Carlos y yo por las redes sociales hablábamos que Costa Rica tuvo 3 ministros independientemente del gobierno que fuera, y eso garantizó Sí. hoy el nivel de educación que tiene Costa Rica. ¿Cómo hacemos que ese ente consultivo esté tan robusto que le permita a la sociedad creer saber que lo que van a hacer allí va a ser para el bien de todos nosotros? Bueno, yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas que va a acompañar este proceso va a ser la clave. Yo creo que el hecho que, por ejemplo, podamos rendir cuentas como coordinación y como consejo consultivo, porque los miembros del consejo consultivo están presentes conmigo en la rendición de cuentas, porque ellos me han validado y han sido garantes de que, en efecto, lo que se comparte como rendición de cuentas es así. Yo creo que eso va a ser un elemento permanente en este ejercicio de este pacto y en este ejercicio de ciudadanía, porque sentimos que esa es la mejor manera de que poco a poco vayamos restableciendo esas fibras de confianza hacia un proceso tan relevante para los países y más aún en este momento, que es que poder revisar ese pacto social, ¿no? Y en cuanto a su pregunta de cómo hacer valer esto en otros gobiernos, bueno, yo creo que no hay cosa más poderosa que la voluntad ciudadana. Yo creo que este pacto, cuando podamos tener al final del proceso de participación que tenemos y tener tendencias contundentes de cómo el ciudadano panameño está valorando algunas cosas, yo creo que eso es muy contundente frente a cualquier actor político porque expresa la voluntad del ciudadano al cual se debe el actor político. Entonces yo creo que esto es muy importante, es un ejercicio que vamos a tener que observar porque puede llevarnos a ese empoderamiento que necesitamos para que efectivamente el ciudadano reclame, ¿no? Haga valer esa aspiración de cómo entiende él las soluciones a sus problemas, las soluciones a sus brechas. Y creo que esa es parte de una de las cosas que puede cambiar esta dinámica del sistema político, porque en efecto un ciudadano empoderado es un ciudadano que reclama, un ciudadano que muestra que está en contacto con lo que necesita realmente para resolver su problema. Así que yo creo que la mayor seguridad es por el lado no tanto de qué va a pasar con los próximos gobiernos, sino cómo vamos a lograr que el ciudadano se mantenga empoderado, que el ciudadano comprenda que tiene el derecho también de exigir, de reclamar las propuestas de solución que considera que son importantes para tener mejor bienestar y las propuestas de solución que ayudarían a resolver esos problemas de salud, esos problemas de educación, en sus territorios, en sus comunidades, en sus áreas. Entonces yo creo que este ejercicio, si logra ese empoderamiento ciudadano y logra esa ciudadanía activa, que es eso lo que le estoy diciendo, que es que el ciudadano tenga la capacidad de decir, no, 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 pero yo lo que necesito es esto es lo que necesita mi comunidad, esto es lo que nosotros queremos para resolver nuestro problema. Yo creo que eso puede ser un elemento importante para seguir esta nueva dinámica de ciudadanía como la necesitamos, y eso puede llevar a cambios posteriores, sobre todo dentro de este sistema político que actualmente pues tenemos en el país, pero yo creo que es más el tema de ciudadanía y más observar cómo logramos que eso tenga un impacto
que transforme esa relación del sistema político y que el ciudadano logre empoderarse. Entonces es muy importante que se participe, es muy importante que el ciudadano tenga la certeza de que en este proceso las opiniones, las propuestas van a ser muy importantes porque, bueno, si usted de pronto de 5.000 propuestas tiene 10.000 propuestas en un tema, caramba, eso es un hecho muy contundente, ¿verdad? Entonces, creo que esa validación ciudadana puede tener un impacto muy interesante en el futuro, ¿no? Doctora, Para definir esas propuestas de solución. Doctora, queremos agradecer este momento que usted ha destinado y ha compartido con nosotros para aclarar un poco también sobre el tema del Pacto Bicentenario y sobre todo la oportunidad que tiene la ciudadanía de decidir cuáles son sus prioridades como parte del país que formamos todos y de esta manera también, pues, como se dice en buen panameño, llevar esa batuta y decir, bueno, yo realmente no necesito esto, mi pueblo necesita que hagamos esto por aquí, no por acá, y de esta manera tomar decisiones muy importantes. Así que queremos agradecerle, doctora, por conversar con nosotros esta noche. Carlos, Gracias. Carlos, Adelante, Fred. Ajá, y lo importante es la respuesta, porque quería que la repitiera la doctora Franceschi, es que al final del camino, lo que usted dijo, no son los gobiernos. Si la población se conciencia bien sobre la necesidad y los acuerdos que se establecieron, esa población va a exigir que se cumplan los acuerdos establecidos. Gracias, doctora, por su participación, y la verdad que el panameño tiene que volver a empezar a soñar. Sí, sobre todo, ¿no? Así es. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza. Eso creo que es muy importante y muchas gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad y esa oportunidad de poder conversar con ustedes y con quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, Jorge, y queremos también conversarle a los amigos televidentes. Teníamos planificado en el día de hoy conversar dos temas, el tema del Bicentenario, el tema de la vacuna contra el COVID-19, pero nuestros invitados que van a participar en este programa se encuentran reunidos con el presidente de la República y vicepresidente, dándole seguimiento al tema de la vacuna del COVID-19. Vamos a darle a conocer un tuit que mandó el mandatario de la República, Laurentino Cortizo, y donde señala, reunido con el equipo Panamá Vacunas, verificando los detalles de las fases de vacunación de acuerdo a los grupos prioritarios, logística de traslados, distribución y otros detalles para garantizarle a la población un proceso eficiente. Unidos venceremos. En este momento entonces se encuentran todos los relacionados con el tema de la vacunación en nuestro país. Recordemos que la fecha que se dio para la llegada a nuestro país del primer lote de vacunas, que son 40.000 dosis, es del 18 al 25, pero la empresa encargada de la distribución, en este caso Pfizer, anunciará 5 días antes cuál de estos días, entre el 28 al 25, está llegando el primer lote de vacunas y para ese preciso momento, Jorge, iniciar el proceso de vacunación. Carlos, y es entendible porque solamente falta menos de una semana y media. Sí. Aproximadamente para que llegue se cumpla la primera fase de la entrega de la vacuna del consorcio Pfizer-BioNTech. Y esa primera fase, Carlos, complementa 450.000 dosis, que va a abarcar a un total de 225.000 personas. Esas poblaciones son, le mencionamos, el personal de salud vinculado con el tema que están al frente del tema del COVID, el SINAPROC, la Policía Nacional, que también ha tenido varias bajas en ese tema, los adultos mayores encamados, las personas con discapacidad. Recordemos algo, la vacuna de Pfizer es una vacuna que es la de las 3 que existen actualmente, de Moderna y la rusa, que se le aplica a personas de 16 años de edad. Entonces, a esa población está dirigida esa primera fase, Carlos, que iría a llegar entre el 18 y el 25 de enero próximo. Sí, sobre todo también el llamado que hacen las autoridades a la población a mantenerse con las medidas de bioseguridad vigentes para de esta manera pues mantener un control en cuanto a los casos. Hoy se reportaron 38 nuevas defunciones, lamentable esta situación, como tú mencionas siempre, Jorge, cada muerte que se da, aunque sea una, sea dos, sea tres, realmente es lamentable. Hay un familiar que queda sufriendo o aún quedan los deudos de esa persona y hay que solidarizarse con esos panameños que día a día están perdiendo la batalla contra el COVID-19. Pero todos tenemos un trabajo muy fundamental
antes de que inicie el proceso de vacunación. Y hay que recordar, la mayoría de estas vacunas son 2 fases. Exacto. Por ejemplo, si la vacuna llega el 18 de enero, un ejemplo, y usted se la colocó el 19, usted tiene que esperar 21 días para poder aplicarse la segunda dosis, para completar entonces el proceso de inmunización contra el COVID-19. Y aún así, hay que esperar un par de días después de la segunda vacuna, entre 6 a 7 días, para que se complete. Sí, Carlos, por ejemplo, usted y yo conversamos hace un rato sobre el tema hablamos de Inglaterra, por ejemplo, ante Israel, Inglaterra y Alemania en este momento tienen un confinamiento casi similar al nuestro por más de 14 días. En el caso de Inglaterra, el gobierno británico tomó la decisión de usar todas las vacunas, todas absolutamente, que complementaban la etapa 1 y la etapa 2 para vacunar a su población. ¿Por qué? Porque en Inglaterra recordemos que el coronavirus mutó y apareció la segunda cepa que aun cuando se ha dicho científicamente que no es que genera mayor daño a la población, sí es mucho más contagioso. Se habla del 0.02% de posibilidad de contagio. Y está en varios otros países. Por ejemplo, varias naciones que interesa Panamá decidieron suspender los vuelos de Inglaterra. Pero las autoridades británicas tomaron esa decisión entre el día de ayer y el día de hoy de vacunar a la mayor parte de población y acelerar las vacunaciones que estaban teniendo para tratar de evitar eso. Pero lo importante, y alguien lo decía y lo hablamos hace un rato, es que la vacuna Moderna ya recibió el visto bueno tanto en Estados Unidos como en Europa. La vacuna hay una vacuna que está a punto de entrar en la etapa 3, que es la vacuna de Bayer, que también, Sí. o sea, tú me decías hace un rato, Carlos, que hay 160 y tantas Sí, vacunas. hay un total que superan o que está muy próximo a ser 200 vacunas las que están culminando sus fases y en espera de su aprobación para iniciar el proceso de vacunación. Muchos países, por ejemplo, hablamos de Argentina, ha decidido también dentro del paquete que ha comprado de vacunas incluir la vacuna rusa, también está la vacuna china, que está en Sputnik. proceso, exactamente. Y realmente hay un alto grupo de vacunas. En Panamá se van a utilizar 4 vacunas ya oficializadas por parte de las autoridades que ellos han manifestado que se va a inmunizar o se va a vacunar al 80% de la población. Es Claro, la meta que se son las mantiene. vacunas Johnson & Johnson, AstraZeneca, la de Pfizer y si no, se me queda una, creo que es la AstraZeneca, AstraZeneca, sí, la es de alemana. Johnson & Johnson, la alemana y la de Pfizer. Sí. Recordemos que la de AstraZeneca es la única vacuna que solamente necesita una sola dosis. Hasta el momento es la única Que es la vacuna. que se va a destinar en nuestro país para La vacunar población de los a las originarios. zonas más distantes del país. las Sobre áreas todo la indígenas. población de los originarios. Y recordemos, por ejemplo, que hay una campaña, yo siempre recalco esto, Carlos, y lo hablaba con la viceministra incluso, hay una población en Europa y Estados Unidos que alimenta no voy a decir el morbo, pero alimenta sí la idea de la no vacunación por varios motivos. Pero lo importante, Carlos, es que la población panameña estaba a la expectativa o tenía una ansia porque se le dijera la fecha de la llegada de la vacuna está. Pero no hay que ser irresponsable. Por ahí hay a manera de broma, porque el panameño muchas cosas las toma a broma, decir que te vacunas tú primero para saber yo cómo me va la vacuna. Al final yo creo que, hace un rato tú me decías algo bien importante. Yo te mencionaba cuando se comenzó a hacer la vacuna para el papiloma humano en las niñas de 12 años, si no me equivoco. Y hubo muchos comentarios en ese momento, los recuerdo, de que podía dejar a las niñas estériles, de que al final tú tienes que leer los componentes y leer la literatura y asesorarte con médicos. En ese momento era con ginecólogos y con médicos que conozcan bien la materia para que te asesoren bien. Y no déjate llevar por corrientes que te dicen que la vacuna te va a transformar en un zombie, que la vacuna te va a generar ciertos problemas, porque al final, hoy leyendo sobre la vacuna, la Pfizer sobre todo, tiene toda su especificación, incluso todos sus componentes los tiene, y es una vacuna que nos decía el doctor Ortega hace un tiempo, antes de irnos No tiene complementos sintéticos. Son sintéticos, la mayoría. No tiene nada que ver con una alteración. Hay algunas que están hechas con componentes de moléculas de huevo. Hay personas que no pueden vacunarse, por ejemplo, con la influenza,
por la influenza porque tienen incluido las moléculas del huevo y eso les hace daño y les reaccionan para los que son alérgicos al huevo. Y hay que recordar que hay una enseñanza que nos quedó, Jorge, en nuestro país, bueno, realmente en varios países de la región. Recuerde cuando se dio también el caso del H1N1, también se trabajó en busca de una vacuna y se inició un proceso de vacunación. Ya Panamá tiene una experiencia, tiene una guía de cómo puede ser este proceso. A diferencia, Jorge, de aquella ocasión, en esta oportunidad con el COVID-19, lo que hay que evitar es la aglomeración de las personas para poder aplicar la vacuna. O sea que hay que buscar métodos que no conlleven a que las personas se aglomeren. Estaba viendo algunos reportes de Israel en donde se hicieron carpas especiales y las personas llegan en su auto, cruzan y en ese cruce están siendo vacunados. Esto para evitar que se mantenga contacto con las otras personas que están en espera de la vacuna. Con eso se adelanta un proceso de vacunación y también se van a estar llevando diferentes medidas para evitar la aglomeración. Exactamente. Como son dos dosis que hay que aplicar, hay que mantener la protección. Y Ricardo, la vacuna de Pfizer, en el caso de la vacuna de Pfizer, no se la pueden colocar, y eso está dicho, los menores de 16 años de edad, Sí. las mujeres embarazadas o que sospechan que están embarazadas, o las personas que en el momento de vacunarse pudieran tener síntomas de COVID. Esas son las condiciones básicas en este caso de esta vacuna. Pero te iba a decir algo más importante. Por ahí circuló un video de una doctora sobre las consecuencias del COVID, el post-COVID. Nosotros creo que el jueves 4, por ahí de diciembre, o el jueves siguiente, hablamos con su directora de la región metropolitana de salud y casualmente le preguntamos sobre cuáles eran las consecuencias de las personas que superaban el COVID. Y ella fue muy clara y muy enfática y nos lo había dicho desde ese momento. Hay estudios científicos en Londres y hay estudios científicos en Estados Unidos donde, por ejemplo, como el virus ataca la parte periférica del cerebro, hay problemas a veces de memoria, hay problemas de temas de accidentes cerebrovasculares. Hay una serie de consecuencias que la población joven, sobre todo la que más Hasta los infringe la ley, asintomáticos. más infringe la ley, que el hecho de que tú fueras asintomático y no tienes ningún tipo de problema con el COVID, no quiere decir que pudieras, porque no es 100% real, pero no es que hay un porcentaje que pudieras tener algunos de estos síntomas, desarrollar algún de este tipo de enfermedades. Hay gente que tiene miocarditis y nunca había tenido problemas de tema de corazón. Así es, Jorge. Hay que aclarar también un punto, y ya lo mencionó en el día de hoy el doctor Ortega, el caso de una red que corrió a través de los medios de comunicación, vía WhatsApp, sobre una encuesta, usted tenía que llenar eso. Al final todos vamos a ser vacunados, hasta los que no nos anotamos o no llenamos esa encuesta. Esa es la cuarta circuló, fase, Carlos. Exactamente. Vamos a ser vacunados. Quizás muchos quedaron pensando de que, bueno, vamos a llenarla, que vamos a ser el primer grupo. No, eso correspondía a la fase 4 y se abrió una fase 5. Igual, si usted no la logró o no le llegó esa dirección para llenar los datos, igual va a ser vacunado. ¿Qué vacuna? Panamá Solidario, si no me equivoco. Y eso es lo importante. Hay que tomar las cosas con calma. Sabemos que la situación está grave, está crítica, por decirlo de alguna manera, pero hay que mantener la calma, continuar con las medidas de bioseguridad. Hemos nadado bastante, falta poco para llegar a la orilla, así que debemos mantener todavía Ricardo, hace un rato hablábamos y tú lo mencionaste hace un rato. Creo que, y lo han dicho los médicos y los científicos, incluso que han estudiado el COVID, que todavía no tienen un doctorado, pero sí conocen más que cualquier otra persona del COVID. Y lo que te dicen es, use su mascarilla, mantenga el distanciamiento social y evite las aglomeraciones y utilice el gel o el alcohol para lavar constantemente y lávese las manos constantemente. Así es, Jorge, nos quedamos con esa reflexión y ese mensaje que nos ha dado muy positivo. A ustedes, amigos televidentes de sus casas, queremos agradecerle la sintonía del día de hoy. Recuerde todos los jueves a profundidad, temas muy importantes y que a usted le debe de interesar porque son temas mayormente los que estamos tratando, Jorge, relacionados a la situación de pandemia que vive el mundo. Buenas noches a todos. Buenas noches.